Arnedo parece un pueblo grande en el que nunca ha pasado nada interesante, y menos aún que haya tenido importancia en algo. Esto, aunque parezca mentira, no es verdad. En esta pequeña ciudad tuvo lugar un acontecimiento llamado los sucesos de Arnedo. Estos sucesos fueron una de las causas de la guerra civil que vendría en años siguientes, ya que fueron una de las razones por las que Franco y sus seguidores se rebelaron. Los sucesos de Arnedo fueron provocados por haber demasiada policía, entre otras cosas. Esto se debió a que anteriormente tuvo lugar los sucesos de Castilblanco, en los que por haber poca policía ocurrieron varias desgracias. Nadie sabe qué pasó de verdad. Hay varias versiones. Lo que sí se sabe es que hubo mucha policía, que vino del sur de España y de Cervera del río Alhama, y estaban con mucha tensión. Se oyó un disparo o un ruido fuerte y los policías se asustaron, provocando caos y desgracias sin querer posiblemente. La gente huyó y se refugió para curar sus heridas. Hola, me llamo Sara y yo os voy a hablar de algunos lugares con historia. Primero os voy a hacer una breve introducción. Arnedo, en 1932, tenía 5.326 habitantes, frente a los más de 14.000 que hay en la actualidad. Hoy en día es un pueblo que mayoritariamente vive de la industria y que además es la ciudad del calzado. Pero en la época de los años 30 la gente vivía sobre todo de la agricultura, aunque había algunas empresas de alpargatas. Ahora os voy a hablar de alguna curiosidad del río Cidacos. Por ejemplo, en los primeros días de julio el circo Anastasini instaló sus reales en Arnedo. El día 12 de julio de este mismo año, es decir, 1932, el corresponsal de La Rioja alerta sobre el problema de los ciclistas en el casco urbano y el necesario decoro en los baños del río Cidacos, ya que la gente se bañaba con poca ropa, y esto se convertía en un problema para la moral de los jóvenes en aquella época. Por último, os voy a hablar del puente de Arnedillo. Cuentan que el 2 de agosto, día de mucho calor, una señora que vendía helados, Felipa la Estudiantado, preguntó a un falangista si podía darles un poco de agua, a los que esperaban en el camión, que llamaban La Chicha, su último viaje. Aquel dijo que sí, y cuando empezó a hacerlo llegaron otros fascistas, que no se lo permitieron, amenazándola con llevársela a ella también mientras se reían. Estos no necesitaban agua. Dicen que aquellos hombres, como en otras tantas situaciones similares, habían sido torturados. Algunos eran de Quel, Francisco y Tomás Garrido, Fausto de Blas, Paulino y Roberto Rada Acedi, Manuel Rada Vicente, José Galarreta y el Piche, Sabanza, que sobrevivió a la caída, pero acabaría cayendo. Meandro Sota de Préjano y el resto de Arnedo, Julián Argaiz Herrero, Isidoro Beriain Soldevilla, Eugenio Jiménez Sota, Augusto Pérez Herrero Arpón, Agustín Quiñones Barragán y Teodoro Moreno, natural de Quel, aunque vivía en Arnedo. Nos encontramos en la calle del Rollo, donde parece ser, según los historiadores, que se encontraba la Casa del Pueblo, perteneciente a sindicalistas socialistas, donde se reunían para hablar y aprender a leer, ya que uno de los objetivos de la Segunda República era la educación. El local de la Casa del Pueblo fue cedido por Julia Soldevilla, que en 1936 sería asesinada. Según los testimonios orales recogidos por los historiadores, en la calle del Rollo había también una escuela nocturna montada por la CNT, anarquistas, como si los sindicatos UGT y CNT colaborasen en el mismo lugar. Sin embargo, según el historiador Carlos Gil, lo más probable es que el centro anarquista estuviera situado en la calle Hornos, muy cerca del Rollo. Poco más sabemos. La CNT supone el ala más radical de las 5 sociedades obreras que había en Arnedo: Sindicato Único de Trabajadores de la CNT, Sociedad de Obreros Alpargateros La Unión y 3 sociedades afines a la UGT: el Consejo Obrero del Ferrocarril Calahorra-Arnedillo, la Sociedad de Trabajadores de la Tierra y la Sociedad de Oficios Varios. La CNT pretendía la revolución obrera, de ahí que sus intervenciones en las huelgas y manifestaciones en toda España fueran más radicales y violentas. En los sucesos de 1932, la CNT no protagonizó violencia alguna, ya que lo que se planteó como una huelga fue manifestación política y pacífica. Pero en 1933 se produjo un levantamiento anarquista cuyo centro fue en La Rioja Alta y Logroño, menos en La Rioja Baja.
Las actividades de la CNT se enmarcan en un contexto de conflictividad social y huelgas que se da en toda España. Revueltas en Asturias y Cataluña en 1934, bienio conservador de la Segunda República, paralización de reformas, malestar de campesinos y obreros, etc. Nos encontramos en la Plaza Nuestra Señora de Vico, antiguamente llamada Plaza de la República. Este lugar es el más representativo de todo el recorrido, debido a que aquí empezaron los sucesos de Arnedo. Todo comenzó el 31 de diciembre de 1931, cuando los empresarios de la fábrica Muro despidieron a varios jornaleros. Fue por eso que el 5 de diciembre de 1932 se reunieron aquí los manifestantes que estaban en contra de los despidos, entre ellos personas que habían sido despedidas, y había 25 guardias civiles controlando la manifestación. Lo que pasó fue que tras los guardias civiles ser insultados como hijos del capitalismo, hubo un altercado entre un padre y su hija de 15 años con un guardia civil, y los 25 guardias civiles que había aquí arremetieron contra los manifestantes, dejando 11 muertos, y entre ellos una mujer y su niño y una mujer de 70 años. Hubo además 30 heridos, 19 mujeres y 11 hombres. En el momento de este suceso, Manuel Azaña y Sanjurjo creían que la culpa del suceso la tenían el Ayuntamiento de Arnedo, porque estaba basado en el socialismo y no apoyaba la monarquía. Además, durante estos sucesos estaba teniendo lugar una reunión en el Ayuntamiento por parte del alcalde, el gobernador, el comandante de la Guardia Civil y patronos, que decidieron admitir a los despedidos en el año 1931. Al final, este revuelo se solucionó cuando el comandante de la Guardia Civil ordenó dejar de disparar y varios cargos importantes fueron despedidos. Hola, ahora vamos a ver la farmacia que tenemos detrás mío. Cuando empezaron los disparos, las personas de la plaza buscaron refugio donde pudieron. Uno de esos sitios era la farmacia Morales de Setién, la que hoy en día, como he dicho, es la farmacia Roldán Ruiz. Ahí es donde se refugiaron todos los... Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos con el abuelo de Sara y voy a proceder a hacerle unas preguntas. ¿Cómo se llama? Domingo Martínez Losa Pérez. ¿Cuándo nació y dónde nació? Nací el 34 en las calles, en las cuevas de Santiago. ¿Cómo se llaman sus padres? Mi padre se llamaba Julio Martínez Losa Martínez Portillo. Mi madre, Lucía Pérez Ezquerro Soldevilla. ¿Y se le conocía en el pueblo con algún nombre determinado, con algún mote? Motes muchos. ¿Cómo cuál? Por parte de mi madre, al abuelo, el artillero. El bisabuelo, el perrilla. Y después mi padre, le decían a su padre el rana y a él el sacristán, porque estuvo muchos años de sacristán en Santo Tomás. ¿Cuántos hermanos tuvo? 8. ¿Y cuántos hijos y nietos? Hijos 4, nietos 6. ¿Y cómo se llaman? Espera que empiece por nombre. Vicente, Sara, la Nuria y Rebeca y Lucía y Alicia. ¿En qué trabaja o trabajaba usted? Yo he trabajado en 40.000 oficios, hijo mío. He empezado desde pastor a terminar de sereno en una fábrica. ¿Recuerda algo sobre los sucesos de Arnedo o que haya oído contar en su familia? Es que mi familia fue una de las desgraciadas. Mi familia murió una tía con un chiquillo en brazos. De la misma bala los mató a los dos. Eso fue el día 5 de enero. Del año no me acuerdo. Ahora. Vale, ¿y algo más que contar sobre los sucesos de Arnedo? Pues los sucesos de Arnedo, que hubo una manifestación de una fábrica, que los obreros, resulta que hicieron esa manifestación, y como había habido otra manifestación en Castilblanc, pues algún guardia civil o algún exaltado mató o hirió a algún guardia civil, y cuando vinieron aquí, pues sin más ni más, empezaron a disparar a la Guardia Civil y mataron me parece que fueron 4
4 mayores y heridos unos cuantos, bastantes. ¿Cómo era su vida antes de la guerra civil? La guerra mía, o sea, mi vida, pues ya te he dicho, hija mía, primero de pastor, después seguí de pastor hasta los 14 o 15 años, después me fui a las tejerías de ladrillos y al campo, hasta que me casé. El día cuando me casé empecé yendo de pintor y encalador y de albañil. Esa ha sido mi vida, hija mía. Después, por últimas, terminé en la fábrica de vigilante y de vulcanizador. ¿Cómo supieron que había estallado la guerra? ¿Cómo se lo comunicó? No sé, yo no, entonces no tenía nada más que 2 añitos, o no los había hecho aún. Entonces no. Yo tengo oídas, lo que he oído ha sido eso, pero debido a los sucesos de Arnedo, pues al matar a las personas esas que mataron, ahí hubo un revuelo de familias y de ideas que fue, cuando estalló la guerra, fue aquí en esta zona fue una masacre. ¿Algún miembro de la familia luchó en la guerra? ¿En qué bando? Luchar no luchó, era un tío que estaba metido en la CNT, en una sindical, y por las ideas pues lo cogieron preso y lo mataron, sin más. ¿Existió represión, encarcelamiento o fusilados en la familia? Sí, el mismo. Primeramente lo cogieron, lo tuvieron en la cárcel y después lo mataron. Se hablaba de la marcha de la guerra en casa, en los bares, en la calle. ¿Cómo se vivía en el pueblo en aquellos años de guerra? Pues con mucho temor, hija mía, con mucho temor de hablar y de que te pasaría algo, porque si hablabas estabas expuesto a que te pasaría algo. ¿Notasteis algún cambio cuando en el año 1939 acabó la guerra? ¿Cómo era la vida diaria en la posguerra? ¿Había problemas para abastecerse de alimentos o ropa? Mira, hija mía, entonces había escasez hasta de agua. Los alimentos, pues yo he comido una papilla de harina de maíz, porque no había, de la harina normal, nos daban 100 gramos de salvao, porque como Franco, que Dios lo tenga donde quiera, ganó la guerra debido a los alemanes, pues todo lo que se recaudaba en España lo requisaban y lo mandaban a Alemania para pagar, digamos, el trueque que habían hecho. ¿Cómo se divertían los jóvenes arnedanos antes y después de la guerra? Pues bailando, haciendo juegos por las calles, y el que tenía algo, poco, pues sí, había gente que tenía más poderes, más haciendas, harinas y esas cosas, pero lo demás, yo recuerdo, hija mía, que mi padre era peón de albañil y estaba en Munilla haciendo un casino, y resulta que el kilo de pan al extraperlo valía 10 pesetas o 5 pesetas, y él ganaba 3 pesetas de su sueldo, con que más 8 hijos, mira a ver los milagros que tenía que hacer la abuela. Íbamos de pastorcillos desde entonces para ganar alguna perra, o a espigar al campo, o a coger cagadas de caballo, sí, para echar a la tierra. Todo eso hacíamos, hija mía. Después de la guerra, ¿se notaba que España vivía en una dictadura? ¿Cómo era vivir sin libertades? Totalmente sin libertad. Ya te he dicho, hija mía, que no se podía hablar ni una palabra, porque entonces te metía el temor de que te pasaría lo que había pasado. ¿Otros hechos, anécdotas o historias de su vida que le apetezca contar? A mí, me dijo, tengo tantas que os aburriría. ¿Para qué os voy a contar ninguna? Sí, ya te he dicho, hija mía, a los 9 años tenía que estar cuidando ya a una hermana mía, la única hembra. Después, a los 12, se metió un hermano mío, mayor que yo, en la fábrica de Timoteo. Y yo cogí las ovejas de él para cuidarlas y ganaba 5 pesetas al día.
5 pesetas al día. Y ya de ahí ha sido mi vida la que ha corrido. ¿Cómo se sintieron ustedes cuando en el 83 averiguaron dónde estaban los cuerpos de los fusilados en la guerra para poder enterrarlos en el panteón del cementerio? Pues fue de la siguiente manera, hija mía. Por habladurías de unos y otros sabíamos más o menos, teníamos bastantes referencias. Pero hubo un alcalde en Arnedo que hizo como una transición, y entonces autorizó a sacar los cuerpos de donde estaban enterrados, en las viñas, en algunos, otros en los entierros, en los cementerios, y ya de ahí fueron sacando, pues yo fulano lo enterraron para mí en tal sitio, y iban a una cuadrilla y lo sacaban. Mayormente en el cementerio de Calahorra y en el de Arnedillo. También hubo Nausejo hubo unos muertos y estaban en una viña. Pero los vecinos, ya sabes, oían unas cosas y se las guardaban, el otro que no se las podían decir, de no ser que se las dirían de vis a vis, y así tuvieron que hacer. Y yo estuve en Arnedillo con el tío Julio, que era uno de los que más, digamos, que más salió con los demás. Hicieron como una junta, ¿sabes? Y esos se encargaban de decirles a los demás, pues vamos a Arnedillo, vamos a Calahorra, vamos aquí, que me han dicho que hay, que ya me han dejado de decir, y así fue. Y ya después pues a enterrarlos. Los huesos que allá no había nada más que huesos. Pues muchas gracias por tu participación. Hola, buenas. Hemos venido hasta aquí para grabar esta tumba, en la cual están enterrados los hombres que murieron en la guerra civil y en los sucesos de Arnedo. Se pueden contemplar 47 nombres, desde niños de 14 años hasta hombres de 60. En esta ciudad de Arnedo vivieron estos vecinos y murieron fusilados por sus mismos convecinos. Sus hijos y familiares claman y piden a gritos que no vuelva a suceder por los siglos de los siglos. Hola, buenas.